Vale. De acuerdo. ¿Ya está? Sí. ¿Estamos? Adelante. Bueno, el título lo daremos quizá al final, ¿no? Bueno, hoy voy a hablaros de algo de repente inusitado en el curso de los acontecimientos míticos que acabamos de relatar con las atrocidades de los Pelópidas concentrados en la persona de Orestes y que con él terminaba todo. Finalmente dominaba el silencio. Por vez primera, Orestes se sintió más ligero. Se estaba aproximando a los 70 años de edad. No asumía el papel de un poderoso soberano, aunque tenía un gran reino. Seguía siendo siempre aquel que bebe a solas. Un día, no lejos de el lugar donde él se había amputado un dedo con los dientes para que las heridas se volvieran blancas, fue mordido por una serpiente en el talón y murió. Y, y en su día buscaron sus huesos por razones semejantes a aquellas por las que habían buscado los huesos de su abuelo Pelope. Debía ayudar a hacer caer una ciudad. El oráculo dijo que los huesos de Orestes serían hallados allí donde el golpe sigue al golpe, donde el mal yace sobre el mal, donde golpe sobre golpe, mal sobre mal, los huesos de Orestes sepultados en el taller de un herrero seguían estremeciéndose bajo los golpes del hierro que caía sobre el hierro. Pero el tema de los mitos, en el capítulo siguiente, ya no habla para nada de los Pelópidas ni de Orestes. El capítulo siguiente al de Orestes es el de los presupuestos de los misterios. Es una escena que se desarrolla entre dos hermanos divinos, Zeus y Hades. Si Hades se mostraba, era para pedir algo. Estaba a punto de terminar la época en que sobre la tierra Zeus veía aparecer y desaparecer a los hombres y a las mujeres, sin preguntarse por qué duros y brillantes caminos, dispuestos a vivir un breve periodo como cuerpos y un tiempo mucho más largo como sombras exhaustas en el Hades. Entre la vida y la muerte había un corte neto semejante al filo de una hoja de bronce que se abatía sobre los animales propiciatorios. Pero ahora Hades acudía a pedir un rehén. Quería una mujer en el palacio de la muerte y solo podía ser una hija de Zeus, una sobrina que Hades llevaba tiempo espiando. Perséfone o Perséfeta, nombre oscuro en cuyas letras resonaban el asesinato, Ponos y el saqueo Persis, superpuestas en una belleza sin nombre, salvo el de la niña, Core. Esta es la conexión que vamos a intentar aclarar. Los misterios de Eulesis con Deméter, agradecida, que dona el grano que Albert Hoffman un día descubriría como dietilamina del ácido lisérgico, o conocido como LSD, y que reproducimos en la entrevista que Antonio Escotado realiza a Albert Hoffman en 1989 en España. Y entonces yo hoy os voy a hablar de quién es Albert Hoffman
y de toda esta experiencia un poco extraña y nueva dentro de estos misterios que estamos viendo. Albert Hoffman, ¿queréis comentar alguna cosa con ese comienzo diferente de la sesión de hoy? ¿Sí? ¿No? No, siga, siga. Entonces, os voy a explicar quién es Albert Hoffman. Químico de profesión, es un mito de nuestro tiempo, un hombre de alcance, fama y talla universal por muchas cosas, pero sobre todo porque sintetizó allí por los años 30 en los laboratorios Sandoz de Basilea la dietilamida del ácido lisérgico. Y daros cuenta que os estoy contando todos estos pequeños detalles por alguna razón, que ya después os aclararé. La dietilamina del ácido lisérgico, conocida como LSD, provocó una de las de los cataclismos culturales y contraculturales de la historia universal. Albert Hoffman es un suizo que habla alemán. En el momento de la entrevista tiene 84 años. Fue gracias a Antonio Escotado que se realizó esta entrevista. Hoffman nació en el cantón de Suiza de Aargau en 1906, en el seno de una familia humilde que quedó desamparada por la muerte prematura del padre. Pasó toda su infancia en el banco de un taller de una fábrica como primogénito responsable de los suyos, o sea, para trabajar y ayudar a la familia, pero como estaba fascinado por la investigación científica, cursó estudios de química en Zúrich que terminaron en un tiempo récord y con premio extraordinario. Culminó los estudios con una tesis doctoral que hizo épica al descubrir por primera vez la enigmática estructura de la quitina. Los años duros quedaron atrás y siendo fiel a seguir a su vocación sentida desde niño, la de conocer los principios activos de las plantas, aceptó un puesto de investigador en el pequeño laboratorio que era Sandoz. Por entonces, allí permaneció hasta su jubilación con hallazgos que llegaron a hacer de esa empresa un gigante farmacéutico mundial. Fruto de esos años fueron el descubrimiento que Hoffman llama los descubrimientos comerciales, tranquilizantes, analgésicos, alternados con otros que le permitieron desarrollar fármacos todavía insustituibles en obstetricia o en neurología. Investigaba el misterioso cornezuelo de centeno cuando topó con la dietilamina del ácido lisérgico o LSD, un derivado que absorbió inmediatamente él, inopinadamente, y le produjo los efectos increíbles que produce el LSD. Cambios emocionales, sentimientos muy particulares, muy especiales. A partir de entonces, no solo su vida, sino la de otros muchos, sufrió una profunda modificación. Junger y Aldous Huxley también la hacía, y la psiquiatría institucional se apasionaron por el producto. Unos creyendo que actuaba ensanchando la cordura, y otros que permitía desatar a voluntad la demencia. Es decir, para unos
era ensanchar la cordura, para otros era crear la demencia. En cualquier caso, el fármaco no era una cosa banal. Durante los años 50 era el hallazgo psicofarmacológico más importante del siglo. Fue doctor honoris causa por la Unidad de Zúrich, Estocolmo, Berlín, y a mediados de los años 50 fue invitado por la Academia Sueca a promover el tipo de conferencias para que se le otorgara el galardón. Pero este galardón se paralizó. Y se paralizó porque lo que se había convertido como un producto prometedor se convirtió en una amenaza mortal para el orden establecido. Se estableció un orden, un desorden en el mundo con la aparición del lisérgico, las drogas y todo el lío que hizo que se paralizara el premio y que nunca se le dio el premio por esta razón. Instado por el Pentágono a que colaborase en su proyecto de armas químicas, pero por parte de la inteligencia cultural a hacer precisamente lo contrario. O sea, la CIA le pidió que hiciera armas de producción química mortales y la inteligencia dijo no, y él se quedó dentro de la inteligencia. Todo ello a partir de las mismas sustancias comenzó para él una época realmente difícil, que solo después del tiempo las cosas se calmaron. ¿Alguna cosa más? ¿Queréis decir alguna cosa más de esta cosa que de repente de hablaros de los mitos os empiezo a hablar de una investigación, de una sustancia que aparece ahí misteriosa, pero que está en conexión con el capítulo siguiente que sigue al de Orestes, que son los misterios de Ulises en Grecia. ¿Alguna cosa querías comentar? Tal vez, ¿no? Tal vez decir, ¿no? Que, bueno, la llegada del LSD, ¿no? Sí. Provoca un desorden que el poder no puede aceptar. Ya, sí, de acuerdo. ¿No? Es decir, ¿qué pasa con los desórdenes? Está bien lo que tú dices, está bien esta crítica que tú puntualizas. El poder no puede aceptar los desórdenes que una cosa va a producir, sea buena o sea mala. O sea, que hay una crítica por principio, hay una oposición por principio, o sea, que es tremenda, ¿no? O sea, sí, al LSD, al psicoanálisis, por ejemplo. Exactamente. Cualquier innovación está dispuesta justamente a ser criticada, a ser paralizada, a ser cercenada. Es decir, esa es la cosa esencial. Pero lo que es extraño es que estamos hablando de mitos. Estábamos hablando de cosas horrorosas que le pasan al ser humano, como hemos visto en la familia de los Pelópidas, y que termina de esa forma terrible, con golpe a golpe de Orestes, ¿no? Orestes de una forma terrible. Es en relación con estas cosas terribles que pasan en la humanidad y que con una sustancia que viene a ampliar los conocimientos, a ampliar la visión de las cosas, porque Eulesis lo va a explicar ahora Hoffman, que son
qué son las cosas de Euresis. Pretende saber acerca de la vida y la muerte de los hombres, ¿no? O sea, pero está muy bien esta precisión que hace Enrique de cómo el poder paraliza la posibilidad de una nueva sustancia que, en fin, que es así, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Mm? Bueno, a mí me ligaba con lo que hablabais, con la cuestión de la libertad, Ya, sí, de sí, esta cuestión de, ya, de algo que es una, bueno, hablan, ¿no?, de una expansión de la conciencia, ¿no? También ya, de esa abertura de puertas de la percepción, ¿no?, que ya, se ya, abren, ¿no? ya, 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 Y con lo que hablabais de esta cuestión de esta flexibilidad psíquica, ¿no? ya, Porque es verdad que hay una es cierto que viéndolo desde este punto de vista, el mito es atroz, ya, es ya, violento, ya, es ya, inhumano, ya, ya, sí, pero es interesante pensar que el funcionamiento mental sí, tiene ya, esta posibilidad de esta barbarie y al mismo tiempo de la belleza. O sea, de acuerdo, están estos dos extremos y esa es una posibilidad psíquica ya, y de estructura, ¿no? ya, ya, De la ya, capacidad creativa del ser humano, ¿no? ya, ya, Y cómo se tocan los dos extremos, ¿no? ya. Lo que es importante es de qué manera una sustancia natural Mm. ayuda a ampliar la conciencia, a ampliar el conocimiento, a ampliar la sabiduría, a ampliar la iluminación, un producto natural, ¿no? O sea, y eso es lo que es importante. Y cómo viene la posibilidad de la negación. Pero está muy bien lo que dice Isiber en relación a que se pone en cuestión la libertad, se pone en cuestión, en fin, ese funcionamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna cosa Y más? luego que me une, bueno, el tema del LSD, pero pienso más en los chamanes, ¿no? Sí, Pensaba en sí, los mitos, ¿no? ya, ya, Porque, bien, no de Grecia, pero luego tenemos toda una cultura, ¿no? ya, De los chamanes, ¿no? Antigua, ¿no? Que ya, también remonta, ¿no? Sobre ese puente que hacían entre el pasado, ¿no? Los muertos, ¿no? ya, Y los vivos, ¿no? O ya, sea que hay una conexión, yo pienso, entre la parte de los mitos y ya, también los ya, chamanes que también hacían uso, ¿no? De ya, estas ya, ya. sustancias. Ya, 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 ya. Lo vamos a ver en esta idea de Euresis, el Eleusis, que coge Hoffman, ¿no? ¿Alguna cosa más queréis comentar? ¿Decir? ¿Sí? ¿Tú quieres decir algo, Marta? Está bien, de acuerdo. Entonces, ah, en em, eh, en la entrevista, el doctor Hoffman toma la palabra para explicar en qué consiste el camino de Eleusis, ¿eh? Em, em, que es el título de un libro escrito por el entomólogo, escrito por Hoffman, junto con el entomólogo Gordon Baston y con el helenista Rockback. O sea, Hoffman escribió un libro para explicar en qué consiste el camino de Eleusis. Ese camino de Eleusis, ¿hacia dónde conduce? ¿Cómo se sigue? ¿Y cuál es su meta? Albert Hoffman empieza diciendo: me alegra mucho tener la ocasión de poder hablar sobre LSD sirviéndome de Eleusis. A lo largo de milenios, Eleusis ha sido el centro espiritual más importante de la antigüedad griega. Eso es Eleusis.
Los misterios de Eleusis tienen su origen en la diosa del grano, la diosa Deméter. Ella originó estos misterios como agradecimiento de haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone, que había sido secuestrada por Hades. Y este es el mito que conocéis de Perséfone y de Hades, el dios del Tártaro, y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se hallaron una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte del hombre. Esto es lo que es importante, que en los misterios de Eleusis se encuentran reflexiones sobre la vida y la muerte del hombre. Se sirvieron del ejemplo del mismo grano, el centeno. El grano de centeno, que es plantado en la tierra, muere allí para dar pie a una vida. Forman parte de estos misterios toda una serie de personajes conocidos en la antigüedad: Píndaro, Cicerón, Platón, etcétera. Muchos. Estos personajes iban allí en peregrinaje y les estaba prohibido decir todo lo que allí habían visto, siendo como un secreto. Lo que les estaba permitido es contar la importancia que para ellos tenía el misterio de Eleusis. De forma unánime, todos manifestaron que allí les había sido permitido comprender los mismos inicios de nuestras vidas y también habían logrado vislumbrar el final de la vida. O sea, que se les había revelado esa situación. Habían empezado a entender de dónde venían y a dónde iban. Sabían que los adeptos que participaban en Eleusis, después de largos peregrinajes, al final del viaje recibían una bebida sagrada. Y aquí es el tema, ¿no? Es a través de la vida sagrada que ellos penetraban en todos estos misterios. Estos bebían y les proporcionaba que esta bebida les proporcionaba la iluminación. Y de siempre habían sido un problema para las investigaciones y para la ciencia el averiguar los ingredientes de esta bebida sagrada, capaz de iluminar la mente humana. Y formularon las más diversas hipótesis y teorías. Y Hoffman dice: yo, juntamente con unos amigos, informamos de la hipótesis que había un componente de LSD en esa bebida sagrada. Y reflexionamos y la conclusión fue porque ellos veían que en el Alto Mediterráneo, junto a las hierbas salvajes, decía un cornezuelo de centeno muy especial, y este cornezuelo de centeno nosotros descubrimos que era una sustancia muy cercana al LSD. En realidad está caracterizado por una variante química muy poco importante. Es probable que los sacerdotes de Eleusis fueran recogiendo este cornezuelo de centeno y no tenían más que triturarlo y hacer la bebida, para hacer la bebida sagrada y convertirla en una bebida psicodélica. ¿Vamos? O sea, que la hipótesis es que en torno a Eleusis había entre la hierba salvaje este equivalente, el cornezuelo de centeno, que ellos formularon que es por eso que se producía la iluminación. ¿Alguna cosa queríais decir?
Bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí? Parecería, ¿no? Parecería que la posibilidad de comprender y la posibilidad de vislumbrar, ¿no? De comprender de dónde procedemos y de Sí. vislumbrar a dónde iremos, ¿no? Sí, sí, Es potenciado por la bebida, ¿no? sí, Por sí, una sustancia sí, que se obtiene de sí. productos naturales. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, que Ya. tal vez el comprender y el vislumbrar el asombro también está en los procesos naturales. Exactamente. Este es el tema. O sea, este es el tema, que el asombro está justamente en la naturaleza. Y que es ahí que es como muy significativo que la naturaleza venga en ayuda del conocimiento. O sea, esta es una especie de apertura mental, de apertura a la libertad que decía Aichiber, ¿no? O sea, cómo la naturaleza nos puede ayudar a ser más libres también, ¿no? Este es un conocimiento que es así, ¿no? Y que está ahí, permanente y perenne. O sea, ¿no? Y la dificultad, ¿no? Y la dificultad que el ser humano tiene de acercarse a lo natural. Totalmente. O sea, Los miedos, los temores, los horrores, nos totalmente, impiden acercarnos totalmente, a lo natural. totalmente. O sea, y eso es lo que, defiende Hoffman, ¿no? O sea, y lo que ha defendido Hoffman en todo momento, que se hace a través de la entrevista que hace Antonio Escotado, que es muy importante porque Antonio Escotado fue un defensor de la droga y hizo un libro sobre las drogas, un tratado sobre las drogas muy importante, defendiendo justamente esta posibilidad. Porque Hoffman va a hacer unas precisiones en relación con esta experiencia de las drogas, porque cómo hay que hacer esta experiencia de las drogas, y que os comunico ahora enseguida. ¿Alguna cosa más queréis? ¿Eh? Bueno. Por otra parte, él dice, he dicho que la diosa Deméter era la diosa del grano, y esta es una razón de más para que el principio activo proceda del grano. Hasta ahora no ha habido ninguna voz de la ciencia en contra de esta teoría. O sea, es lo que dice que él ha defendido que la teoría de la diosa del grano, de Deméter, era esa, y que ninguna teoría de la ciencia estaba en contra. Parece ser que esta hipótesis es más que probable. Después bueno, después de esta posición, Antonio Escotado expone el conocimiento que tiene de Albert Hoffman y cómo lo conoció. Voy a comentar entonces de qué forma este filósofo que acaba de morir ahora, se llama Antonio Escotado, y que tiene un pensamiento muy rico y muy profundo y muy valioso, explica cómo hace el conocimiento de Hoffman. Dice Antonio Escotado, un momento, yo leí el libro que escribió, Testamento de un descubrimiento, pero que se debería traducir por mi problemática criatura. O sea, porque realmente
el lisérgico se convirtió en una problemática criatura para Hoffman. No sé, bueno, no se le dio el premio Nobel por eso. Se le incitó para que buscaran drogas mortales para la guerra y él dijo que no y tal. Bueno, entonces... o sea, Antonio Escotado dice, por mi problemática criatura. O sea, es que este es el tema. Él era un hombre mitológico para todos nosotros, pero al leer el libro saqué una clara conclusión, que además de ser un químico, era un poeta y era un visionario. Y entonces le escribí, y él tuvo la cortesía de contestarme. Daros cuenta de lo que dice de Albert Hoffman. Él o sea, se entera de que existe Albert Hoffman después de leer el testamento de su descubrimiento, problemática de criatura, y entonces él lo lee con atención, considera que era un poeta, un visionario, y aparte de ser un descubridor de una sustancia muy, muy importante. Y le contestó. Y entonces consiguió una entrevista en Basilea. Él le hizo esto hacía unos 6 años. La entrevista es del 89, lo que sigue de lo que estoy hablando. Y él consiguió la entrevista a los 3 años. Tuvo el honor de hacer un viaje para ir a su casa, pasando por paisajes profundos en medio de casas de madera, barracas, casas suizas, y él tenía arriba de la montaña un chalet que recordaba a Guillermo Tell, ¿no? Y que dentro de la casa tenía una piscina donde él se bañaba, y que la casa era una delicia. Pero lo que él cuenta, bueno, esta historia de su conocimiento, pero Antonio Escotado quiere decir un comentario acerca de lo que significa esta toma del lisérgico. Dice, me gustaría hablar y recordar una parte, un capítulo del último libro del doctor Hoffman, de muy difícil traducción del título castellano, donde él dice, estos estados alterados de conciencia o estos alterados de conciencia pueden ser útiles no solo en el sentido habitual de hacer frente con la psiquiatría a traumas, a trastornos, digamos, de una forma cotidiana. ¿Os dais cuenta? O sea, lo que él, el extracto que Antonio Escotado coge, es que Hoffman habla estos estados alterados de conciencia. Estos alterados de conciencia pueden ser útiles, no solo en el sentido habitual de hacer como en psiquiatría, en traumas, sino, digamos, de una forma cotidiana. No podemos ir, dice el doctor Hoffman, por la vida haciendo nuestros negocios habituales en este estado extraordinario de ánimo. O sea, una vez que tú tomas el lisérgico, entras en un estado muy especial, que yo os contaré. Os estoy contando estas experiencias porque son unas experiencias
muy cercanas a mí y muy próximas a mí. En este estado extraordinario de ánimo no se puede ir por la vida. Sin embargo, a veces entramos en este estado de ánimo que puede ayudarnos a mirar con más ecuanimidad, con más serenidad, hasta lo más cotidiano, hasta la vida puramente práctica. ¿Estamos? Lo que es interesante, que señala aquí, puede ayudarnos a mirar con más ecuanimidad, con más serenidad, hasta lo más cotidiano, hasta la vida puramente práctica. ¿Cuáles son nuestros intereses concretos? Y dice Antonio Escobedo, al leer esto, yo pensé que tenía que haber un poco más de que nos pudiera explicar él, ¿qué más me puede usted explicar de todo eso? La vida en este extraordinario estado de ánimo, pero sin embargo, o sea, ¿qué algo más me puede usted contar de toda esta situación? Pero, sin embargo, no podemos ir por la vida sin que alguna vez tengamos este extraordinario estado de ánimo. Y esto se lo está diciendo Antonio Escobedo a Hoffmann. ¿Me explico? He dicho, no podemos ir por la vida habiendo tomado lisérgico, porque es una locura. O sea, tienes una percepción de las cosas. Sin embargo, la vida, no podemos pasar la vida sin haber pasado por esta situación. Y entonces le dice Antonio Escobedo a Hoffmann, ¿me comprende lo que le estoy diciendo? Y al ver Hoffmann le contesta. Yo creo que lo que se percibe bajo la influencia del lisérgico es lo que en otros términos, sobre todo en términos religiosos, se ha calificado como iluminación. Se trata de una vivencia del mundo y también del propio yo que adquieren en la conciencia, que se adquiere en la conciencia cotidiana, en el sentido de que la barrera entre el yo y el tú, entre el yo y el entorno, esta barrera desaparece. Este pensamiento dualista con el que pensamos, es superado y por decir así, uno se adentra en las cosas. Ese es el tema. Tiene la sensación de comprender la creación y uno tiene la sensación de comprenderse a uno mismo mucho mejor y experimentar la creación no solo con la razón, sino con la emoción, con el corazón. Y eso es lo que caracteriza a los visionarios. Esta sería un poco la experiencia de esta situación. ¿Alguna cosa queréis decirme? A mí me ha evocado el comienzo de un libro que es de Carmen Martín Gaite, que se titula Lo raro es vivir,
y que empieza, no lo sé reproducir, Ya, tengo el libro, pero ya, ahora lo tendría ya, que. ya, Pero ya, dice algo así como que cuando lo cotidiano se convierte en extraordinario. ya, ya. Y me ha evocado esta cuestión de la percepción de cuando lo cotidiano, y pensaba en la observación de bebés también, ¿no? Exactamente. Que es cuando lo cotidiano, que Ya, es un bebé, que es ¿no? Que ya, mira, que observa, que descubre, pero que se vuelve extraordinario, ¿no? ya, La- lo que despierta y lo que desvela, ¿no? Me ha venido ya, esta frase, ¿no? Sí, ya, sí. ya, está bien. Que es algo que cuando Ah, también en otras ocasiones hablamos de lo pequeño, lo que es anodino, ¿no? Casi lo que es una ya, mota de polvo, ¿no? A ya, veces atravesada por la luz, ¿no? ya, Cuando ya, eso es la poética también, ¿no? ya, ya. ¿Alguna De cosa más poder. queréis decir? ¿Alguna cosa más? Sí, yo me preguntaba, ¿no? Me preguntaba cómo se puede llegar a este estado de ánimo Ujú. sin tomar ese producto. Ya, ya, Esto por un lado. ya, Por otro lado, me resaltaba también, ¿no? La idea del pensamiento llamado iluminación ya, respecto al pensamiento onírico, ya, ya, donde también hay una pérdida ya, de de la acuerdo. distancia entre yo y el Ya, entorno, ya, ¿no? Donde ah, no hay ah, tiempo ni espacio, ¿no? ya, Hay ya, condensación, ya, como un elemento ¿no? ¿Qué nos impide a los humanos, ¿no? ¿Qué nos impide a los humanos ah, poder acceder a este pensamiento, ¿no? ya, Que es un pensamiento que nos permite una percepción mucho mayor, pero que sin ya, embargo no ya, podemos ir por la vida con este ya, pensamiento. de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, voy a eh, eh, voy a contar una experiencia personal. Ah, ah, ah. Mm, yo terminé la carrera de medicina eh, 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 al final de los 50. ah, y me fui eh, de, de médico de guardia al Hospital Psiquiátrico de la Virgen de Granada. Y era médico de guardia. Y los laboratorios Sandoz enviaron muestras de LSD para que las mm, eh, experimentáramos en nosotros mismos para saber qué era la experiencia del lisérgico. Y yo tomé lisérgico allá por los años 60. No sé si antes que Antonio Escotado o al mismo tiempo que Antonio Escotado o por ahí. Yo lo tomé por ahí. Lo que puedo decir es que para mí fue una experiencia fabulosa, tremenda. Eh, eh, a los meses siguientes se celebraba un congreso internacional de psiquiatría en Barcelona y yo vine y presenté una primera comunicación sobre el valor de la religión en psicoterapia o algo así. O sea que, bueno, eh, yo tuve una experiencia fabulosa con el lisérgico y nunca más volví a repetirla. Yo me fui a Barcelona, presenté mi comunicación en el Congreso Internacional, conocí el psicoanálisis, entonces tuve noticia de que existía el psicoanálisis y entonces me vine a Barcelona sin pedir, pedí permiso en mi médico de guardia y visité a Bofill y empecé mi análisis y ya no volví nunca más a Granada hasta 4 años después a dar unas conferencias en la universidad sobre el psicoanálisis, ¿no? Pero mi experiencia, en relación con lo que tú decías, Enrique, ¿cómo acceder sin lisérgico? O sea, yo accedí, o sea, yo tuve la experiencia del lisérgico, fascinante. No la seguí nunca más. O sea, ni he tenido experiencias con drogas,
no porque diga que sean malas o porque tal, sino porque no las he tenido. No he tenido tiempo desde entonces hasta ahora. No he parado en trabajar en psicoanálisis, después en observación de bebés, yéndome a Inglaterra, etcétera, etcétera. Y ahora con vosotros hasta el final de mi vida haciendo este seminario sobre los mitos. Pero realmente la cuestión es que, un poco para explicar lo que tú decías, he explicado lo de Basilea porque yo, aparte de la experiencia de eso, yo trabajé para Sandoz experimentando dos medicamentos, el Librium y el Valium. El Librium, que era un tranquilizante, y el Valium. Lo experimentamos en el Hospital Clínico de Barcelona, en la cátedra de Sarro. Veíamos pacientes, el doctor Feducci y yo, y hicimos un trabajo que está publicado en algún sitio, experiencias con medicamentos tranquilizantes, Librium, uno fue el Librium y otro fue el Valium. O sea, que es un poco... y en unas vacaciones, en un verano, fui a Basilea y visité los laboratorios Sandoz. Ya entonces ya empezaban a ser un poco más importantes, ¿no? Pero quería deciros que posiblemente estuve cerca de Albert Hofmann, todavía vivía, tal, y había hecho trabajo sobre esa situación. De modo que lo que quería decir es que esta experiencia del lisérgico es una forma de acceder al conocimiento a través de las cosas de la naturaleza, pero el psicoanálisis también es una posibilidad. Pero la observación de bebés también es una posibilidad. Y que ha sido un poco mi camino, el camino que yo he seguido y que es, que de alguna forma lo cuento hoy públicamente, así, ¿no? O sea, fue en el año 50 que yo no sé exactamente cuándo Antonio Escotado tiene su primera experiencia con lisérgico, si es a finales de los 50 o tal, pero fue a finales de los 50 seguro que yo estaba en Granada, estaba en el Hospital de la Virgen como médico de guardia, que lo dejé y no volví más. Me mandaron los libros que tenía en un cajón y solo volví 4 años después a dar una conferencia a la universidad porque me invitaron ellos para explicar cuál había sido mi experiencia psicoanalítica, no de lisérgico. Esta es otra cuestión. Albert Hofmann dice que las experiencias con el lisérgico son experiencias acompañadas por una persona que es sabio. Él dice que hay que tomar el lisérgico tal como se tomaba en Eulesis, o sea, como se lo daban a Platón o a cualquier otro pensador, ¿no? O sea, y de alguna forma yo lo tomé, estaba Antonio Molina, que era un compañero mío, muy psiquiatra, muy inteligente, y que él recogió todas mis experiencias por escrito de esa experiencia. Pero lo hicimos con control médico, con control, en fin, real. ¿Sí? Lo que hay una cuestión que me ha despertado que gracias también por la confianza, ¿no?, de poder escuchar, ¿no?, esta experiencia, que hay una cuestión que es la disposición. Es decir, la disposición de investigación. Cuando uno, ¿no?, como en este caso, ¿no?, que toma, pero toma con un espíritu, con una disposición de investigación, de descubrir. Por supuesto, por supuesto. Y eso también es un elemento, ¿no?, que seguramente, porque dice usted, ¿no?, que dice un viaje, ¿no?, que fue un viaje extraordinario, ¿no?, porque yo creo que también hay una disposición psíquica, ¿no?, porque no siempre ocurre así, ¿eh? De acuerdo. Hay personas que tienen un mal viaje, que dicen, ¿no?, que es como una pesadilla. Por supuesto, pero yo creo que es paradigmática mi forma de viaje. O sea, yo vengo primero al Congreso, conozco el psicoanálisis, y una vez que conozco el psicoanálisis y que me comprometo a psicoanalizarme, ya no vuelvo.
ya no vuelvo a mi sitio de origen. O sea, es un viaje sin retorno. Es un viaje al conocimiento mismo, pero nada más. O sea, esa sería un poco la idea, ¿no? O sea, que es por ahí que se entra justamente en lo nuevo, en lo diferente, y que después, cuando estoy aquí en Barcelona y realmente nos traen a Esther Vic y nos hace la experiencia de observación de bebés en un hotel que se llamaba La Rotonda, que existía antiguo y que tuvimos allá el primer congreso. Yo quedé tan fascinado que le dije a Mrs. B, yo quiero hacer esta experiencia. Y Mrs. B me dijo, el día 6 de septiembre le espero en Londres. Y yo fui el día 6 de septiembre a Londres con mi primer material del bebé. O sea, es un poco ese es el tema, ¿no? Del conocimiento. O sea, lo que tú decías cuando se entra en el conocimiento. El conocimiento te arropa, te ayuda, te comunica, te amplía el mundo. O sea, ¿qué es lo que hace la observación de bebés? Es un trabajo sobre el pensamiento, como lo es el lisérgico, como lo es el psicoanálisis, muy similar, muy equivalente. Pues sí, ese es el tema. Sí, es un momento muy emocionante, ¿no? Es un momento especialmente emocionante y yo ahora quisiera intervenir, ¿no? Todas estas sesiones atrás, ¿no? Que teníamos que afrontar tanta violencia, tanto horror, tanta destrucción, ¿no? Hoy empezaríamos a vislumbrar un camino, ¿no? Y el camino es la emoción, la comprensión, la capacidad de acercarnos a comprender, ¿no? Permitirse y tolerarse el asombro, ¿no? Como elementos que nos pueden conducir, ¿no? A recuperar un poco la esperanza, ¿no? de la persona, de la humanidad, ¿no? Y un cierto optimismo, a pesar de tanta desgracia, a pesar de la guerra, a pesar de todo. O sea, que está ahí dispuesto para que nosotros lo cojamos como las cosas de la naturaleza, como el cornezuelo que está entre la hierba salvaje y que se puede coger y se puede utilizar para iluminarse uno con la vida y con la realidad. Sí, como tantas y tantas sesiones de observación que hemos tenido la oportunidad de vivir con usted, ¿no? Donde lo natural, ¿no? Donde lo equidistante, donde lo respetuoso tomaban la palabra como elementos integrantes de este jugo que permite la comprensión, ¿no? Totalmente. De acuerdo. Sí, y hay algo interesante de esto que estamos hablando, porque recuerdo cuando hablábamos de que era un material escrito, ¿no? Es algo, igual que los mitos, ¿no? Leemos algo escrito, algo narrado, pero luego, ¿cómo nos hacemos autores de ese escrito? ¿Cómo encarnamos esas palabras, ¿no? Para que tengan vida y vibren, ¿no? También con la propia existencia. De acuerdo. Ese camino yo creo que también es un camino de trabajo, ¿no? De acuerdo. Ese es el tema. Cómo de alguna forma lo escribimos, lo rasgamos en nuestra piel, de alguna forma. Exactamente. Este sería un poco la situación. ¿Alguna cosa más para terminar? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más, Marta? ¿Sí? Sí. No, que es muy emocionante oír la sesión, ¿no? Por este
acercamiento al conocimiento, ¿no? Que creo que es lo que nos ha movido a todos. De acuerdo, y que nos mantiene aquí, bueno, esperando este pequeño espacio de trabajo y de reflexión para, en fin. Muy bien, pues, ¿cuándo es que nos vemos la próxima vez? ¿Será ya en septiembre? ¿En qué fecha? Bueno, no sé, el primero es 4, el tercero es 18. ¿Cómo lo tenéis vosotras? ¿Sí? A mí me van bien los dos. A mí también. Entonces el 4. Doncs el 4. El 4 de septiembre. D'acord. A ver qué profundizamos. Yo solo quería deciros que os he dado a conocer a Calapso, ¿no? con su pensamiento. Y hoy os he hablado de Antonio Escotado. Es un hombre extraordinario. Es un pensador muy profundo, es un pensador muy amplio, es un pensador muy rico. Es un pensador muy vital, muy humano, que me gustaría aportaros algunos de sus datos y algunos de sus conocimientos, aunque, en fin, siguiendo un poco con los mitos, pero sobre todo algunas cosas suyas que son muy fundamentales, ¿no? O sea que nos veremos para hablar un poco Y tanto que sí, tanto que sí. Me lo pensaré cómo hacemos el próximo seminario, cuál será el próximo seminario. El título de este seminario sería El misterio de Eusi, con Albert Hoffman y Antonio Escotado. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias. A vosotros y hasta septiembre. Que pasáis un buen verano y que os divertáis y descanséis. ¿De acuerdo? Igualmente. Igualmente. Feliz verano para todos. Gracias. Gracias por la sesión de hoy, especialmente. Adiós. Adiós. Adiós.